Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el 13 de agosto de 2025 a las 11 horas. Secretaria de Acuerdos, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX02-2502-1803 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 18 de febrero de 2025, en el orden interno siguiente: el magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova; el magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez; y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 12 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Bien, les pregunto a ustedes si el número de tocas que fueron listados será sesionado en su totalidad, y de ser así, expresen por favor su anuencia en votación económica. Muchas gracias. Se comenzará con el toca 24-2024 del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, donde cambiará la integración de esta primera sala por excusa del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, y también del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, y será un pequeño receso para poder cambiar la integración. Asisten a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil el magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, por excusa del magistrado primero de esta sala. También la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, por excusa del magistrado tercero de esta primera sala. Comenzamos entonces con el toca 1 del magistrado 2 de esta sala, que corresponde al número 9 de la lista de la sesión. Toca 24-2024, deriva de la causa penal 3607-2010 en 5 tomos del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es un acuerdo de fecha 11 de octubre de 2024 y el apelante es el acusado. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado, que en este acto explico de forma sintetizada, considero que debe declararse nula la resolución de fecha 11 de octubre de 2024, dictada por la jueza primero penal en el expediente 3607-2010 en 5 tomos por las razones siguientes. Son inatendibles los agravios expresados por el apelante como consecuencia de haberse advertido una vulneración a los derechos fundamentales del sentenciado, lo que nos obliga a suplir la deficiencia de la queja a favor de éste de manera oficiosa. Esto es así, pues al resolver la juzgadora acerca de la solicitud hecha por el sentenciado de modificar la medida cautelar que le fue impuesta en fecha 14 de junio de 2018, consistente en la colocación de un localizador electrónico, lo realizó por medio del acuerdo de fecha 11 de octubre de 2024, lo cual resulta jurídicamente desacertado, pues en su lugar debió haber citado a todos los intervinientes para la realización de una audiencia, tal y como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Por lo que, al no haberse cumplido con el procedimiento estipulado en dicha legislación, la jueza incumplió con la garantía de debido proceso de la que goza el sentenciado. Por lo tanto, deberá declararse nula la resolución apelada y, en consecuencia, ordenarse la reposición del procedimiento, para lo cual la resolutora deberá, sin demora, señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia prevista en los artículos 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, por excusa del titular de la magistratura primera de esta sala, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado Adolfo González Martínez, como ponente en este asunto. A favor. Gracias. Y magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, por excusa del titular de la magistratura tercera de esta sala, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimense Herrera. A favor. Muchas gracias. La resolución entonces fue aprobada por unanimidad de votos.
Se concluye de esta forma con la intervención de la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil y se continúa con la intervención del magistrado primero, licenciado Mario Israel Correa Ríos. Se integra a esta sala el magistrado tercero de la misma, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, para el siguiente toca. Es el toca número 2 del magistrado segundo, que corresponde al número 8 de la lista de la sesión. Toca 8-2024, deriva de la causa penal 2120-2013 en 2 tomos del Juzgado Primero Penal. Se trata de una sentencia apelada de fecha 24 de noviembre de 2023 y los apelantes son el sentenciado, el Ministerio Público y la defensa particular. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados derivó del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado y su defensor particular en contra de la sentencia de primera instancia dictada el 24 de noviembre de 2023 por la ciudadana jueza primera penal del primer departamento judicial del Estado, en la que se condenó al justiciable por el delito de violencia familiar perpetrado en contra de su cónyuge e hijos. Se estima correcto el sentido de la decisión judicial de primer grado en virtud de que existen elementos probatorios suficientes y legalmente válidos para demostrar que el sentenciado realizó actos abusivos de poder en contra de su cónyuge e hijos, a quienes agredió dentro y fuera del domicilio familiar, lesionando el bien jurídico tutelado por la ley, que en el caso es el bienestar de la familia, ilícito que generó consecuencias al provocar daño psicoemocional a las víctimas directas. Sin embargo, considero que el monto de la reparación del daño debe quedar para la fase de ejecución del fallo definitivo, en virtud de no acreditarse la cuantía a la que ascendía el salario del sentenciado. Asimismo, deberá ajustarse la cuantía de los beneficios de multa y condena condicional, ambas sustitutivas de la sanción privativa de libertad, por estimarse que las impuestas por la juzgadora de origen son dogmáticas y para que aquellas se ajusten al tiempo que le faltaría al sentenciado por compurgar. En cuanto a las restantes medidas adoptadas por la jueza, como lo son el tiempo que debe durar la sanción privativa de libertad, el sometimiento del sentenciado a tratamiento psicológico especializado, la identificación y amonestación del mismo, su puesta a disposición ante el juez de ejecución de sentencias y la concesión de los beneficios de semilibertad, jornadas de trabajo en favor de la comunidad y tratamiento en libertad, así como girar oficios a autoridades conducentes, deben quedar firmes por no generar agravio injustificado. En este orden de ideas se propone declarar que son infundados los agravios formulados ante esta alzada por el Ministerio Público, en tanto que los vertidos por el sentenciado y su defensa son improcedentes por una parte e inoperantes por otra, pero se suple su deficiencia. En consecuencia, se modifica la sentencia apelada para el efecto de que el importe de la reparación sea acreditada en la fase de ejecución y que disminuyan las cantidades señaladas para los beneficios de multa y condena condicional, ambas sustitutivas de la sanción privativa de libertad. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, en funciones del magistrado primero de esta sala, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado segundo de esta sala, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero de esta sala, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Concluye de esta forma la intervención del magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, y continuamos con la integración original de la primera sala. Muchas gracias. Se continúa con los tocas del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó 4 resoluciones. Para este y los siguientes tocas, la integración de la primera sala es la original, por el magistrado primero antes mencionado, por el magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, y por el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. El toca número 1 del magistrado primero corresponde al número 1 de la lista de la sesión. Toca 136-2024, deriva del expediente civil 12-2024 del Juzgado Quinto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es interlocutoria de fecha 21 de noviembre del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a consideración de los magistrados integrantes de la sala el proyecto de resolución que en este acto se explica en forma sintetizada.
El problema jurídico a resolver, de acuerdo a los datos ya mencionados por la referida secretaria, es determinar si fue correcta la determinación de la jueza al declarar improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada. La recurrente, al inconformarse por dicha resolución, presentó agravios en lo que únicamente se limitó a repetir en sustancia los argumentos defensivos que planteó en su contestación de demanda al interponer la excepción de falta de personalidad. En tal virtud, los motivos de inconformidad antes indicados se determinan como inoperantes, al no exponer argumentación alguna que controvierta las consideraciones que sirvieron de sustento a la autoridad de primera instancia para motivar la sentencia recurrida. Esto porque, atendiendo al principio dispositivo de estricto derecho que impera tratándose de asuntos de materia civil, resulta evidente que la parte inconforme tenía la obligación de demostrar la ilegalidad de la referida sentencia, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. Se propone confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 21 de noviembre del año 2024, dictada por la juez quinto civil del primer departamento judicial del Estado. En ese tenor, se solicita a la secretaria que proceda, por favor, a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado primero, corresponde al número 2 de la lista de la sesión, toca 23-2025, deriva del expediente civil 132-2024 del juzgado quinto civil, se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 12 de febrero del 2025 y el recurrente es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a consideración de los magistrados integrantes de la sala el siguiente proyecto para resolver si la juez de primera instancia actuó correctamente al declarar la procedencia del juicio extraordinario hipotecario en los términos ya mencionados por la referida secretaria, esto es, con los datos. Se razona de la siguiente forma. Contrario a lo manifestado por la institución recurrente en sus agravios, la juzgadora tomó en consideración en la sentencia recurrida el contrato base de la acción firmado el 11 de mayo de 2015, sus anexos y el certificado de adeudos. Ciertamente, de la lectura de la contestación de demanda, se acredita que en ningún momento hizo referencia a las prórrogas y reestructuraciones otorgadas al demandado, las cuales correspondía a la parte actora acreditar las modificaciones hechas al contrato referido, lo cual no aconteció en el caso. De modo que estas cuestiones no formaron parte de la litis, ya que no fueron planteadas en la demanda y por ende no integraron el marco controvertido del proceso. Precisamente por ello, la juzgadora no estaba obligada a analizar dicha situación, de modo que la sentencia recurrida se encuentra debidamente fundada y motivada de acuerdo a la ley de conformidad a los artículos 338, 339 y 340 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Cabe mencionar que no viola en perjuicio del apelante los artículos 14 y 16 constitucionales, como se mencionó por parte de ellos, pues si bien es cierto que de dichos preceptos se consagran los derechos de legalidad y seguridad jurídica que deben garantizarse a todo gobernado, también es cierto que en el presente caso se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Al resultar infundados los agravios esgrimidos por el instituto apelante, se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 12 de febrero del año 2025. Bajo esa tesitura se solicita a la secretaria que proceda a la votación correspondiente. Sí, magistrado. Magistrado primero, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado primero, corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 45-2025, deriva del expediente civil 480-2021 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 17 de febrero del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se procede y se somete a consideración a los magistrados integrantes de la sala el siguiente proyecto en los términos ya mencionados por la referida secretaria. En este contexto es determinar si se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 17 de febrero de 2025.
Ante esa circunstancia, se estima que son infundados los motivos de inconformidad plasmados en el escrito de expresión de agravios, por cuanto basta su lectura para concluir que se confundieron los conceptos de legitimación en la causa y legitimación en el proceso, existiendo identidad entre las partes del presente juicio hipotecario y un juicio anterior. Asimismo, se advierte que la parte actora promovió su demanda en ejercicio de la acción, fundando la misma en el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, que fue el documento base de la acción en un juicio anterior donde se declaró improcedente dicha acción, tratándose así de una cosa juzgada. Continuando con el estudio de los agravios, se advierte que, contrario a lo que asegura la recurrente, los mismos, el fallo impugnado no viola la equidad procesal entre las partes, en la medida de que la olla apelante ya tuvo la oportunidad de expresar y aclarar todos los hechos en que hacía descansar su acción hipotecaria y de presentar todas las pruebas que consideró pertinentes para ese efecto en un juicio previo. De tal modo, se considera que se debe confirmar la sentencia dictada por la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 480/2021, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Activo de la materia, se deberá de condenar al nombrado recurrente al pago de los gastos y cosas generados en esta segunda instancia. Bajo esa tesitura se pide a la secretaria que proceda a la votación correspondiente. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, el siguiente toca del magistrado primero, corresponde al número 4 de la lista de la sesión, es el toca 4-2025. Deriva de la causa penal 325-2001 y su acumulada 539-2024 en 5 tomos del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 5 de noviembre del 2024 y el apelante es la parte coadyuvante. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muy amable. En ese sentido, se somete a consideración de los magistrados integrantes de la sala el siguiente proyecto relacionado con determinar si fue correcta o no la decisión de la autoridad de primera instancia de decretar la extinción de la acción penal por prescripción a favor de los indiciados a quienes se les siguió un proceso por los delitos de robo y robo calificado cometido en pandilla. Los agravios expresados por la asesoría jurídica resultan infundados, ya que se advierte que la jueza de primera instancia acertadamente determinó decretar la prescripción de la acción penal ejercida por el órgano técnico de la acusación en contra de los investigados, pues indudablemente transcurrió en exceso y ventajosamente para estos. Esto es un término mayor al requerido para que opere dicha figura jurídica, sin que se llegase a ejecutar la orden de aprehensión que se les dictó con motivo de los mencionados delitos. Bajo ese tenor, se propone confirmar la determinación apelada de fecha 5 de noviembre de 2024 dictada por la jueza primero penal del primer departamento judicial del Estado. Bajo esa tesitura, se solicita a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se termina de esta forma con los tocas que fueron listados por el magistrado primero y se continúa con los del magistrado segundo, quien enlistó 5 resoluciones, 2 de ellas ya han sido aprobadas con diversa integración y restante 3. Continuamos con los tocas del magistrado segundo. El toca 5 de la lista de la sesión, que corresponde al número 10-2025, deriva del expediente civil 400-2023 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada en este caso es una sentencia de fecha 7 de noviembre de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la juzgadora civil estuvo en lo correcto en declarar la procedencia del juicio extraordinario hipotecario y en consecuencia condenar a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora. El razonamiento propuesto es el siguiente. Se estima que el apelante refirió 2 motivos de agravio. Respecto del primero, el recurrente manifestó que la sentencia impugnada vulnera sus derechos humanos de seguridad jurídica y debido proceso, en razón de que la jueza, al analizar la personalidad, cuyo estudio es de interés público, se limitó a realizar una descripción
del fedatario, fecha y lugar de los documentos exhibidos por los apoderados de la parte actora, sin que efectuara el estudio y análisis de dichos documentos, omisión que a su consideración se traduce en la vulneración del principio de exhaustividad que desde luego trasciende en el fallo. Tal motivo de inconformidad es infundado, pues no se advierte una vulneración a sus garantías del debido proceso y seguridad jurídica como refiere el recurrente, aunado al hecho de que sí se llevó a cabo el estudio y análisis de la personalidad con la que comparecieron los representantes de la parte actora. Se afirma ello ya que de la revisión efectuada a la sentencia impugnada se puede constatar específicamente en el considerado tercero en el que la juzgadora realizó el estudio de la legitimación en el proceso, examinando pormenorizadamente las copias certificadas de los instrumentos públicos con los cuales acreditó la legal existencia y sustanciación de la parte actora en el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora bien, por lo que se refiere al segundo motivo esgrimido por la parte apelante, mismo que lo hizo consistir en que a su criterio la juzgadora analizó de manera incompleta los documentos base de la acción exhibidos por la parte actora, ya que en el escrito de demanda se reclamó como suerte principal determinada cantidad, la cual desde luego no corresponde a la establecida en el documento que la propia actora denominó estado de cuenta, el cual en el apartado de adeudo actual certifica el monto del importe del crédito reclamado, el cual no corresponde a la suerte principal y en consecuencia dicha discrepancia debió llevar al juez natural a determinar la improcedencia de la acción, en mérito de no haber acreditado la actora de manera adecuada el importe de la suerte principal reclamada. Del mismo modo, dicho agravio también resulta infundado, toda vez que de la revisión de la certificación de adeudos exhibida por la parte actora, se advierte que la jueza de conocimiento en el capítulo de valoración de las pruebas le otorgó pleno valor probatorio a dicha documental privada, al cumplir con los requisitos que establece el artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que la información contenida en el estado de cuenta es la necesaria, pues se compone de los datos establecidos en el contrato base de la acción. Sin embargo, en este último se plasmó la forma en que decidieron contratar, mientras que en el multicitado estado de cuenta solo se hace referencia al cumplimiento o incumplimiento por las partes de las obligaciones pactadas, las cuales están sujetas a diversos supuestos, como lo son el pago puntual del capital entregado en financiamiento, el pago de los montos a cobrar en concepto de intereses, y estos pueden ser ordinarios y moratorios, así como muchas otras circunstancias cuantificables que integran dicho estado de cuenta, certificación de adeudos y con los cuales se concluye que no le asiste la razón al apelante cuando refiere que no se hizo análisis de dicho estado de cuenta por la juzgadora, siendo que de las pruebas ofrecidas por el recurrente no logró desvirtuar las omisiones de pago por su parte y que dieron lugar a la procedencia del juicio extraordinario hipotecario planteado en su contra. La propuesta es confirmar la sentencia definitiva de fecha 7 de noviembre de 2024 dictada por la jueza primero civil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 400/2023 relativo al juicio extraordinario hipotecario. Secretaria, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Hermano de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo corresponde al número 6 de la lista de la sesión, toca 67-2025, deriva del expediente civil 51-2024 del juzgado segundo civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La parte apelada es la parte conducente, más bien lo apelado es la parte conducente del auto de fecha 26 de abril del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El problema jurídico a resolver del proyecto que someto a consideración de los magistrados es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en decretar el secuestro del bien inmueble otorgado como garantía al momento de admitir el juicio extraordinario hipotecario instado. El razonamiento es el siguiente. Se observa que el apelante refirió un único motivo de disenso, en donde argumentó en síntesis que la parte conducente del auto impugnado le causaba agravio, pues violó su derecho fundamental de audiencia prevista y garantizada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la autoridad de primera instancia fundamentó su decisión en lo dispuesto en el artículo 586 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Sin embargo, a su juicio, su aplicación deviene de anticonstitucional e ilegal, ya que en el caso particular, la parte actora de ninguna forma justificó la posible falta de pago en que supuestamente incurrió la inconforme,
para que la juzgadora desde el inicio pueda presuponer la existencia de dicho incumplimiento y que con ello decretar el secuestro del bien inmueble otorgado como garantía, causando un daño irreparable a la olla apelante. No obstante, tal argumento se estima infundado por las consideraciones siguientes. En primer lugar, debe decirse que el numeral 586 del Código Adjetivo de la materia no contraviene el artículo 14 de la Carta Magna, ya que observa las formalidades esenciales del procedimiento al contemplar que las partes serán escuchadas en el juicio que se trata, previamente al dictado de la sentencia, al estar enteradas de su existencia y finalidad de dicho procedimiento. Razón por la cual tampoco le asiste la razón al apelante cuando refiere que la determinación de la juzgadora constituye un daño irreparable al no poder disponer del bien inmueble, toda vez que la posibilidad de decretar el secuestro de la finca sin garantía para el demandado encuentra justificación en la naturaleza ágil y sencilla del juicio hipotecario, que busca proteger de manera temporal el derecho del actor hasta que se resuelva la contienda, permitiendo garantizar la materia del juicio hasta su finalización. De ahí que la decisión de la jueza relativa a la aplicación de la fracción segunda del artículo 586 del Código Adjetivo de la materia se considera correcta y apegada a derecho. La propuesta es confirmar el auto de fecha 26 de abril del año 2024, dictada por la entonces jueza segunda civil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 51 diagonal 2024. Secretaria, procede a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Es el toca 70-2025, deriva del expediente civil 759-2022 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es la parte conducente del auto de fecha 27 de noviembre de 2024. Hago la aclaración que la jueza en el oficio, cuando nos remitió la apelación, indicó que era 2023, pero lo correcto es 2024. Y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto al no admitir la prueba confesional ofrecida por el recurrente. El razonamiento es el siguiente. De un estudio y análisis de las constancias remitidas para la sustanciación del presente recurso, se observa que el inconforme hizo valer un único motivo de disenso, el cual se procede a atender de la manera siguiente. Expone que la decisión de la autoridad de primera instancia de no admitir la prueba confesional de la inicial parte actora por ya no formar parte del procedimiento instado, vulneró su derecho a una justicia pronta y expedita. Ello bajo el argumento de que éste tuvo conocimiento de la cesión de derechos hasta el día 4 de diciembre de 2024, por lo que al no conocer de la misma se le impidió impugnarla y consecuentemente aceptar sus probanzas ofrecidas con mucho tiempo de antelación. No obstante, ese motivo de inconformidad se considera infundado, toda vez que la solicitud de reconocimiento de cesión de derechos fue atendida en el auto de fecha 27 de noviembre de 2024, en donde la jueza civil, entre otras cosas, reconoció al nuevo cesionario de los referidos derechos y ordenó notificar de manera personal a los ciudadanos demandados, entre los que se encuentra la quejosa, cumpliendo así con la obligación de tener por informada a la parte demandada de la cesión de crédito y o derechos litigiosos. Por tal razón es que se comparte la decisión optada por la jueza civil concerniente en desechar la confesional ofrecida por la apelante, toda vez que la persona moral encargada de dicha prueba ya no formaba parte del procedimiento instado al momento de perfeccionar las pruebas ofrecidas por la hoy recurrente. De ahí que no le asiste la razón al inconforme cuando manifiesta que con la decisión de la juzgadora se vulneró su derecho de acceso a la justicia y de una justicia pronta y expedita, pues se le permitió ofrecer la prueba confesional de quien en la actualidad funge como parte actora dentro del procedimiento. Finalmente, respecto del argumento vertido relacionado a que la autoridad de primera instancia le impidió impugnar la multicitada cesión de derechos litigiosos, tampoco le asiste la razón, ya que al momento en que se le notificó del acuerdo donde se otorga el reconocimiento al actual cesionario, la recurrente tuvo la oportunidad de inconformarse del mismo, situación que aconteció toda vez que los registros que obran en esta primera sala colegiada penal y civil, se advierte que existe un recurso de apelación relacionado directamente con el auto de fecha 27 de noviembre de 2024, dictado en el expediente original, en donde la juzgadora reconoció dicha cesión. La propuesta es confirmar el auto de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la entonces jueza
Segunda Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cuadernillo de pruebas número 3 del expediente 759, diagonal 2022. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas que fueron listados por el magistrado segundo y se comienza con los tocas del magistrado tercero, quien enlistó 3 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 10 de la lista de la sesión. Toca 9-2025, deriva del expediente civil 115-2022 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 5 de diciembre del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Magistrados, someto a su consideración el presente proyecto que sintetizo de la siguiente forma. El primer inconforme aduce en su primer agravio que la juez se abstuvo de estudiar y considerar todas las constancias y pruebas que integran el expediente. En su segundo agravio sostiene que, resultando tercero, se consideró que respecto de los 2 demandados se llevó el juicio en rebeldía, siendo que ésta solo fue por lo que respecta a uno de ellos. En cuanto al tercer agravio, afirma que la juez no condenó a los demandados a pagar intereses ordinarios, moratorios, comisión e impuesto al valor agregado. En su cuarto agravio refiere que la juez no condenó a los demandados al pago de las costas y gastos del procedimiento, y en su quinto agravio sostiene que en la parte conducente del segundo punto resolutivo es indebido, puesto que los intereses que se mencionan en el mismo corresponden a los ordinarios y no a los moratorios que se indican. Los agravios primero, segundo, tercero y quinto se consideran inoperantes, pues no combaten la totalidad de los argumentos jurídicos que sirvieron de sustento a la jueza para fundar y motivar su determinación. Y el cuarto agravio se considera infundado, pues la parte actora del juicio de origen no obtuvo una condena total, o sea, no consiguió que se declaren procedentes todas las prestaciones que reclamó. El segundo inconforme, en su único agravio, aduce en síntesis que debe declararse sin efectos la sentencia recurrida y decretarse la caducidad de la instancia. Dicho agravio se considera infundado, ya que, contrario a lo que aduce el inconforme, sí existen actuaciones y o diligencias dentro del procedimiento que suspenden el término de la caducidad de la instancia. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia impugnada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 11 de la lista de la sesión. Toca 38-2025, deriva del expediente civil 479-2023 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria. El auto apelado es de fecha 11 de febrero del 2025 y lo apela el apoderado de la persona a quien se solicita notificar judicialmente un contrato de cesión oneroso. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Gracias. En el proyecto, magistrados, que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza de primera instancia estuvo en lo correcto o no al declarar terminado el procedimiento y ordenar se archive el expediente como asunto concluido, toda vez que el objeto por el cual se promovieron las diligencias que nos ocupan se han cumplido. El inconforme aduce en su único agravio que mediante auto de fecha 27 de enero de 2025, la juez le reconoció su carácter de apoderado del señor y que con el mismo se le tuvo por presentado haciéndose sabedor del auto de fecha 30 de agosto de 2023, dándose así por enterado de la tramitación de las referidas diligencias. Sin embargo, no se le notificó como es debido, ya que el fedatario adscrito al juzgado no le entregó copia de la demanda ni de sus anexos debidamente sellados, ni levantó el acta circunstanciada correspondiente, por lo que, a pesar de haber presentado un escrito en el cual se daba por notificado con la intención de conocer el proceso en el que se le vincula, no se le notificó a cabalidad, vulnerándose el debido proceso,
y, en virtud de desconocer el contenido del proceso referido, solicitó copias de todo lo actuado a fin de poder enterarse del mismo y ejercer su derecho constitucional de defensa, por lo que, sin conocer el proceso, la jueza ordenó archivar el expediente como asunto totalmente concluido y de esa manera negar el derecho de la defensa. Dicho agravio considero que es esencialmente fundado, por cuanto la determinación judicial de fecha 30 de agosto de 2023 generó una obligación de hacer para con el inconforme, con el único objeto de darle a conocer la citada cesión de derechos de cobro y derechos litigiosos derivados de diversos contratos de apertura de crédito y constitución de garantía hipotecaria que nos ocupa, lo que constituye el objeto de las diligencias y que se cumpliría cabalmente precisamente al hacer la entrega de las copias de la demanda y sus anexos debidamente cotejados y sellados, por lo que, al no haberlo hecho así, se considera que se le causó un agravio en su esfera jurídica, por lo que propongo modificar el auto impugnado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca de esta sesión, que fue listado, es el número 43-2025, deriva del expediente civil 194-2012 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 24 de enero del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Los razonamientos de la resolución que pongo a su consideración, magistrados, son los siguientes. El inconforme aduce en su único agravio que la juez le negó el término especial solicitado para perfeccionar la prueba pericial que ofreció, por cuanto no solicitó dicho término dentro del plazo de 3 días que se le fijó y que corrió del día 22 al 30 de enero de 2024. Lo que considero es infundado, ya que dicho oferente sí solicitó que se le otorgue el término especial dentro del citado periodo de tiempo, ya que presentó su escrito en el que realizó la solicitud el día 30 de enero de 2024. Dicho agravio considero que es infundado, pues la jueza del conocimiento en ningún momento le fijó plazo alguno para que solicite el término especial a que se refiere, y más aún que el mismo hubiera comprendido del 22 al 30 de enero de 2024, ya que el término de 3 días a que se refiere la fracción segunda del artículo 47 del Código Adjetivo corrió del 22 al 25 de enero de 2024, por lo que si el ahora inconforme presentó su escrito impulsando el desahogo de la prueba hasta el día 30 de enero de 2024, es claro que, como acertadamente lo consideró la jueza en el auto recurrido, el término de 3 días citado ya había transcurrido y, consecuentemente, precluido el derecho del apelante, por lo que propongo confirmar el auto impugnado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Manuel Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos que fueron listados para esta sesión. Magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después sea publicada cumpliendo las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la sesión siendo las 12 horas con 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.